la prueba ilícita y la prueba ilegal. De acuerdo con el último inciso del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Tal sanción halló desarrollo en la legislación procesal penal desde el Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 246, 250 y 253, pues la consagración del principio de libertad probatoria para acreditar los elementos objetivo y subjetivo de la conducta punible o los perjuicios derivados del delito se equilibró al condicionar el desarrollo de una tal actividad al absoluto respecto de los derechos fundamentales, so pena de ser inadmitidas o rechazadas, entre otras, las pruebas obtenidas en forma ilegal, así como las legalmente prohibidas, ligado ello al deber ineludible para el funcionamiento de fundar todas sus decisiones únicamente en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas, como en idénticos términos también lo contempló el sucesor régimen penal adjetivo adoptado con la Ley 600 del 2000, artículos 232, 235 y 237. A su turno, en el coexistente sistema de juzgamiento penal oral implementado a través de la Ley 906 de 2004, como norma rectora, artículo 23, se consagró en forma expresa la nulidad de pleno derecho de toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales, aparejando a ello la obligación de excluir de la actuación procesal no solo las afectadas en forma directa por el respectivo vicio, sino igualmente las que sean consecuencia de éstas o que su existencia dependa de aquellas. Cláusula de supresión materializada en los artículos 232, 237, 360 y 445 de referido compendio normativo. La razón de ser de una estipulación semejante, como ya lo ha precisado la Sala, descansa en las bases mismas del Estado de Derecho, como dique de control al poder punitivo estatal en función de garantizar la dignidad humana, el debido proceso y la legalidad, mediante la prohibición de cualquier método orientado a establecer el conocimiento judicial con detrimento de las garantías esenciales del ciudadano, ya que la ruptura del sistema normativo penal por parte del infractor no puede ser conjurado por las autoridades estatales, acudiendo también a prácticas lesivas del ordenamiento que dice proteger, so pretexto de combatir la criminalidad y la impunidad. En la jurisprudencia se ha distinguido desde hace tiempo entre prueba ilegal y prueba ilícita, división con la que se alude, en el primer caso, a aquellas que padecen yerros en las formas propias de ordenación, práctica y o incorporación a la actuación, debido proceso probatorio, y en el segundo a aquellas obtenidas en general con desconocimiento de las garantías fundamentales de las personas, por ejemplo, por violación de los derechos a la no autoincriminación, a la solidaridad íntima, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, etc. Respecto de ambas especies de prueba opera la referida cláusula de exclusión, empero, la jurisprudencia también se ha encargado de matizar el respectivo efecto, toda vez que, en tratándose del primer grupo, las ilegales, ha señalado que el funcionario debe sopesar si el requisito legal pretermitido es esencial y verificar su trascendencia con el fin de determinar si es perentoria su eliminación, por cuanto si la irregularidad no tiene carácter medular, sustancial o relevante, no es posible sacar del ámbito de valoración el medio de convicción tachado de ilegal. En tanto que cuando se está frente a alguna del segundo grupo, las ilícitas, en relación con estas, siempre opera la supresión o expulsión de la actuación. Deben tenerse por inexistentes, excepto en unos precisos casos en los que la sanción va más allá. Supuestos estos que se contraen a aquellas pruebas obtenidas mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, esto es, mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado,
eventos en los que la nulidad se extiende a toda la actuación y además determinan el desplazamiento de los funcionarios judiciales que hubieran conocido tales elementos de convicción. Es obvio que en los casos de la máxima sanción para las pruebas obtenidas mediante crímenes de lesa humanidad, las derivadas de aquellas sufren el efecto nugatorio de manera indefectible, no así en los otros supuestos de ilicitud, dado que si bien con base en la doctrina anglosajona conocida como teoría del fruto del árbol envenenado, un medio de conocimiento que ha nacido viciado a la vida jurídica no puede generar un acto probatorio lícito. Ello es así, y sólo así, cuando se constata una conexión tan inescindible que por virtud de la misma ilicitud que afecta la principal invade o impregna de manera irremediable al elemento de persuasión sucedáneo. De ahí que la misma aludida doctrina, frente a las pruebas derivadas, prevé excepciones a la cláusula de exclusión a fin de admitir su validez, salvedad que encuentra fundamento en la distinción de los vínculos fáctico y jurídico entre la prueba principal y la reflejada, y que permite tener a esta última como admisible si se advierte que proviene de, primero, una fuente independiente, independent source, es decir, si el hecho aparece probado a través de otra fuente autónoma. Segundo, o tiene un vínculo atenuado, part taint, con la principal. O, tercero, se trata de un descubrimiento inevitable, inevitable discovery, en caso que por otros medios legales de todas maneras se habría llegado a establecer el hecho. También se habla de otros criterios como el de la buena fe en la actuación policial y el acto de voluntad libre cuando la persona asienta a la práctica de la prueba. Hipótesis acogidas expresamente en el artículo 455 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, en relación con la posibilidad de purgar o superar la ilicitud de la prueba derivada, esta Sala, con remisión a jurisprudencia extranjera, ha puntualizado que con el fin de establecer cuándo un medio de prueba reflejo debe ser excluido, el funcionario debe realizar un juicio de ponderación que en armonía con los criterios citados con anterioridad comprende las siguientes pautas. A. En primer lugar, hemos de partir de una fuente probatoria obtenida, efectivamente, con violación del derecho fundamental constitucionalmente conocido y no afectada simplemente de irregularidad de carácter procesal, por grave que ésta sea. B. La nulidad constitucional de una prueba en el proceso no impide la acreditación de los extremos penalmente relevantes mediante otros medios de prueba de origen independiente al de la fuente contaminada, pues si no existe una conexión causal entre ambos, ese material desconectado estará desde un principio limpio de toda contaminación. C. Por último, y esto es lo más determinante, no basta con que el material probatorio derivado de esa fuente viciada se encuentre vinculado con ella en conexión exclusivamente causal, de carácter fáctico, para que se produzca la transmisión inhabilitante, sino que debe existir entre la fuente corrompida y la prueba derivada de ella lo que doctrinalmente se viene denominando conexión de antijuridicidad, es decir, desde un punto de vista interno, el que la prueba ulterior no sea ajena a la vulneración del mismo derecho fundamental infringido por la originaria, sino que realmente se haya transmitido de una a otra ese carácter de inconstitucionalidad, atendiendo a la índole y características de la inicial violación del derecho y de las consecuencias que de ella se derivaron. Y desde una perspectiva externa, que las exigencias marcadas por las necesidades esenciales de la tutela de la efectividad del derecho infringido requieran al rechazo de la eficacia probatoria del material derivado. Concluyendo, se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación,
la solidaridad íntima y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. Invariablemente, la prueba ilícita debe ser excluida del conjunto de medios de convicción obrantes en el proceso, sin que puedan exponerse argumentos de razón práctica, de justicia material, de gravedad de los hechos o de prevalencia de intereses sociales para descartar su evidente ilegitimidad. Para declarar la inexistencia de la prueba derivada, se requiere entonces acreditar que existe una relación inescindible y particularmente fuerte entre los dos medios de convicción, esto es, que existe un hilo conductor ineludible, infranqueable entre ellos, capaz de lesionar una garantía del mismo orden, pues se recaba. No basta que el mecanismo probatorio primario esté viciado por la infracción de una garantía esencial fundamental, sino que tal carácter efectivamente haya sido transmitido de la fuente primaria al material demostrativo reflejo. La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 superior. Tratándose de la prueba ilegal, también llamada irregular, corresponde al funcionario realizar un juicio de ponderación en orden a establecer si el requisito pretermitido es fundamental en cuanto comprometa el derecho al debido proceso, en el entendido de que la simple omisión de formalidades y previsiones legislativas insustanciales no conduce a su exclusión.